De todos los libros que existen de persuasión, hay uno que le tengo especial cariño. Quizás porque fue uno de los primeros que leí cuando empecé a formarme de manera, vamos a decirlo, consciente. No simplemente haciendo un par de formaciones aquí o allá, sino buscando textos que realmente me pudieran ayudar a cambiar la manera en la que vivía la persuasión. El libro se llama Persuasión e Influencia, es de Steve Allen, y hoy te quiero hablar de él. Quiero hablarte de las claves que comparte, de cómo funciona, para lo de siempre, no con el objetivo de que no leas el libro, sino con la idea de, oye, ten aquí las bases, la semilla que luego puedas utilizar para realmente ponerlo en funcionamiento. Y antes de comenzar, como siempre, me gustaría invitarte a que tomes parte dentro de la lista de correo que tienes en el enlace en las notas del programa, en la que cada día, de manera completamente gratuita, recibes uno o dos correos, incluso a veces en alguna ocasión, con consejos, estrategias, reflexiones que vas a poder utilizar en tu negocio. Así que te animo a que vayas ahí, a que hagas clic y espero que realmente merezca la pena. Y bien, con todo ello creo que podemos empezar a hablar del libro de Marras que nos tiene aquí, que como te decía es Persuasión, Influencia y Manipulación, de Steve Allen, que se describe como una guía que enseña a persuadir, influir y manipular utilizando métodos probados de manera científica. Steve Allen es un autor que fue reconocido por trabajar con temas de psicología y comunicación, empleando sobre todo en su mecanismo los principios de la psicología, de la programación neurolingüística, la famosa PNL, y técnicas de persuasión aplicados en diferentes campos como la venta, negociación o liderazgo. Al final, este libro está dirigido a todas esas personas que quieren mejorar sus habilidades de comunicación y persuasión, tanto en entornos personales como en entornos de carácter más profesional. Y aunque Steve Allen es un seudónimo, el contenido de sus libros es práctico, es accesible y creo que merece mucho la pena darle un meneo porque es uno de esos autores que ofrece estrategias concretas basadas en investigaciones científicas, que de esto no hay tanto, y bueno, pues que al final es muy popular, ¿no? Este libro y fue uno de los primeros que yo encontré. Por si acaso quieres conocer un poco más, es un autor americano, conocido principalmente por su trabajo en el ámbito del entretenimiento, aunque también fue escritor y humorista, nació en el año 1921 y este libro es su obra magna relacionada con este campo. Fue el creador del programa de televisión The Tonight Show y bueno, aunque no está directamente relacionado con este mundo, siempre dice que todo lo que aprendió en televisión, en el humor, le valió mucho a la hora de persuadir, de manipular y bueno, pues todas las cosas que nos enseña en este libro. Bien, ahora, como siempre, vamos a ver las claves y de hecho vamos a analizar 10 claves que nos presenta esta obra. Pero insisto, el objetivo no es desgranártelo todo y que no tengas que leer el libro, porque personalmente creo que merece mucho la pena leerlo. Pero sí que tengas esas píldoras, que sean esas ideas clave que te lleven o bien a querer leerlo en el futuro o bien a poder aplicarlas ya directamente, porque entiendas las bases que nos trae aquí y oye, pues ya tienes todo lo que hace falta para estar en funcionamiento y para ponerte en movimiento. Bien, todo esto claro hasta ahora, pues entonces vamos a continuar. La primera clave que nos plantea Steve Allen es entender el poder de la comunicación no verbal. Dice que el ser humano está obsesionado con lo que dice y cómo lo dice, pero que realmente nuestra comunicación va en mucha más medida con la comunicación no verbal. Es decir, con palabras, con gestos, con el tono de voz, la postura, y que todo esto juega un papel determinante en cómo los demás nos perciben y reaccionan ante cualquiera de nuestros mensajes. Entonces, el libro enfatiza mucho la idea de que tienes que aprender a controlar todos estos elementos, todos estos gestos, porque al final van a determinar en gran medida cómo te percibe la persona que está delante. Y el problema es que muchas veces no le damos importancia, no le damos peso, no le damos espacio. Y ostras, todo esto hace que el poder que tendríamos de impactar en una persona se reduzca drásticamente porque no somos capaces de aunar toda nuestra comunicación en pos de que realmente lo logre. Así que aquí tenemos un caso concreto para poder verlo. El punto número 2 que nos cuenta es el estudio de la programación neurolingüística, ¿vale? La PNL que hemos mencionado al principio del episodio, que por si alguien no la conoce es una herramienta muy poderosa que tiene el objetivo de influir en la mente de los demás al modificar patrones de pensamiento y patrones de comportamiento. Al final el libro lo que nos cuenta son diferentes estrategias que nos propone el propio Allen para ganar confianza, influir en las decisiones de los demás y mejorar las relaciones interpersonales. Sinceramente, hasta que vi este libro por primera vez, que lo leí hace 6 o 7 años, nunca le había dado importancia a esto. De hecho, siempre me parecía que era un poco absurdo, un poco humo, incluso a pesar de que me había formado en
alguna plataforma donde esta temática era evidente y estaba presente, la verdad es que nunca le había dado la importancia que tenía o el peso que tenía, hasta que lo leí y me di cuenta de, ostras, hay muchos factores de mi comportamiento que no estoy controlando que podría estar utilizando a modo de gatillo y que me permitirían influir más en las personas. Y desde entonces no soy el mayor experto, pero sí me he ido interesando por la temática y este libro fue uno de los que me interesó a partir de todo ello. Punto número 3, tenemos el aprovechamiento de la reciprocidad, y es que dice que las personas tienden a sentirse obligadas a devolver favores y que este libro al final lo que hace es destacar cómo pequeñas acciones desinteresadas pueden influir en los demás para corresponder, lo cual es una herramienta muy poderosa en ventas y en negociaciones que te pone en una situación de ventaja. Si tú das algo gratuito a alguien, lo normal es que esa persona se sienta en deuda para contigo y que por ende quiera devolverte el favor. Y esto es algo que podemos aprovechar y a lo que le podemos sacar mucha fuerza en todo momento, porque al final, si esa sensación de deuda está presente, está ahí, forma parte de nuestra comunicación, va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más posible que nos presten atención, que todo esto funcione, que vaya en la dirección adecuada y por ende podemos intentar hacer las cosas bien, claras, sencillas y que lo tenemos aquí para sacar el máximo partido posible. Hay varios episodios de la reciprocidad dentro del podcast y que te animo a que los busques porque personalmente creo que complementamos muy bien lo que decimos por aquí. Es sin lugar a duda uno de los principios más potentes a la hora de vender y ya hemos hablado de la técnica del camarero para conseguir propinas más grandes muchísimas veces y funciona prácticamente en esto. Punto número 4. La creación de autoridad. Dice que mostrar credibilidad y experiencia en un área específica aumenta la influencia que se tiene sobre otros. La clave está en proyectar confianza y demostrar un conocimiento profundo del tema, lo que va a llevar a que las personas confíen más en tu juicio. Creo que este es uno de esos temas que quizás cuando lo lees por primera vez te llama la atención porque dices, es verdad, esto es algo que me pasa tradicionalmente, pero que creo que forma parte ya de las bases y de la esencia que todos conocemos de la persuasión, por ende simplemente lo tenemos ahí, lo trabajamos y ya está, para que lo tengas en cuenta, lo tengas en marcha y puedas sacarle mucho partido. Tenemos el elemento número 5 que es el uso de la escasez, que de hecho hablamos de esto en un episodio hace poco en el que hablamos precisamente de la fórmula de las 4U y cómo poder generar urgencia o escasez. Pero básicamente la escasez nos dice que cuando algo es limitado o exclusivo se vuelve mucho más deseable. Seguro que a ti te ha pasado que cuando de una cosa hay pocas unidades lo quieres más, ¿vale? De hecho, recientemente se ha lanzado el iPhone 16 y ya no hay tantas colas como antes porque hay muchas más unidades, muchos más productos, hay menos revolución, pero hubo una época donde había muy pocas unidades disponibles los primeros días que la gente hacía cola. Yo me acuerdo cuando se lanzó en el año 2006, si no me equivoco, la Nintendo Wii, que salió un 6 de diciembre o un 7 de diciembre, si no me equivoco, y que había cola para poder comprarla en todas las tiendas. Y yo había leído tanto que se iba a agotar que fui el primer día, primera hora para conseguirla para que no me la quitara nadie y así me la quedé para mí, la verdad, y fue un consolón que disfruté muchísimo. Tenemos también el principio de coherencia, y es que las personas suelen querer actuar de manera coherente con sus decisiones y afirmaciones del pasado. Así que una vez que alguien toma una pequeña decisión o acción, es más fácil guiarlo hacia decisiones más grandes y comprometidas que sigan la misma línea de coherencia. Al final es que prestamos más atención a aquellos que no están cambiando cada día de opinión, pero también que nosotros mismos queremos ser coherentes, porque de alguna manera la coherencia o esas ideas conforman nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir y forma parte de quienes somos. Por ende, siempre que podemos intentamos estar alineados con esas propuestas y alineados con esos mensajes, aunque no parezca nada fácil. Y si tenemos la capacidad y la posibilidad de sacarle partido, pues va a ser todo mucho más sencillo. Tenemos el punto 7 que es empatía y conexión emocional, que básicamente nos habla de que para persuadir y influir eficazmente es importante conectar emocionalmente con la audiencia y no solo de manera racional. Y bueno, pues el libro nos habla de muchas maneras de poder hacerlo, de las cuales hemos hablado ya muchas en estos episodios del podcast, para desarrollar empatía y sintonizar con las necesidades y los deseos de los demás. Al final, lo que te digo siempre, tienes que ayudarle a ver cómo será su vida después de aplicarlo, atacando desde un beneficio principal, que es lo que va a mover toda la comunicación, y, por último, dejar muy clara cuál es la consecuencia directa de no actuar de manera inmediata, porque eso es lo que va a hacer que mucha gente acabe perdiendo el enfoque. Punto 9, punto 8, el efecto anclaje, que me lo saltaba yo por aquí, me venía muy arriba, y es un sesgo cognitivo que consiste en influir en las decisiones de otros al establecer un ancla o una referencia inicial. Básicamente, es que los seres humanos tomamos las decisiones por comparación y cuando no tenemos un elemento comparativo no sabemos cómo hacerlo. Por ello, seguro que alguna vez has entrado a una tienda y de pronto, por ejemplo, en un MediaMarkt o en un FNAC hay una televisión súper cara nada más entrar de 10.000 euros y dices, ostras, ¿quién es el loco que se va a comprar una televisión de 10.000 euros? Y la respuesta es muy sencilla.
Nadie, pero cuando luego veas una de 2000 te va a parecer más barata porque te han anclado el precio anterior. Es un poco cómo funciona esta idea. Tenemos también la técnica de las historias, dice que la narrativa es una herramienta muy poderosa de persuasión porque permite capturar la atención y hacer que los conceptos sean más accesibles y memorables, y esto hace que usar la narrativa para transmitir ideas complejas y persuadir a otros de manera sutil es algo muy efectivo. Y por último tenemos la repetición, que cuanto más estamos lanzando una idea, más se normaliza y más fácil es que penetre en la mente de las personas y se asocie con la normalidad, con el escenario. Este es el motivo, por ejemplo, por el cual los políticos nos repiten las mismas historias una y otra vez, nos machacan durante años para que se convierta de verdad en un problema para ti, que igual no le habías prestado atención nunca y que en tu día a día en realidad no te afecta, pero que conforme te lo dicen empiezas a verlo como lo natural y al final acabas formando parte de ese mundo que te rodea. Estas son algunas de las claves que puedes tener en el libro de Steve Allen. La verdad es que, como te decía al principio, te lo recomiendo encarecidamente porque a mí me gustó muchísimo cuando lo leí la primera vez y lo sigo recomendando con todas mis fuerzas. Nada más, que si te gusta el episodio puedes dejar un me gusta, suscribirte y compartirlo, que gracias por estar aquí y que nos vemos mañana en un nuevo episodio aquí en Copymelo, en el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden.